Muy buen día, queridos estudiantes, espero que estén muy bien el día de hoy. Vamos a continuar con nuestro curso de ecuaciones diferenciales y en esta ocasión vamos a trabajar ecuaciones diferenciales exactas. ¿Listo? Entonces vamos a trabajar tres cositas. Primero vamos a mirar de dónde vienen las ecuaciones diferenciales exactas, cómo saber si una ecuación es exacta o no, y luego vamos a trabajar un par de ejemplos. Entonces, ¿qué son las ecuaciones diferenciales exactas? Son ecuaciones que se pueden expresar como un diferencial de XY. ¿A qué estoy refiriéndome? Por ejemplo, en nuestro curso de cálculo multivariado tuvimos que haber visto pues derivadas parciales, ¿cierto? Si yo tengo una derivada, o si yo quiero expresar esto, ¿qué estoy diciendo? Mire, que si yo voy a derivar con respecto a X, eso que tengo ahí particularmente, pues entonces lo que tengo es Y por el diferencial de X más, ahora voy a derivar con respecto a Y, entonces tendríamos la derivada de esto con respecto a Y, que sería X por el diferencial de Y. ¿Listo? Entonces, esto que está acá es la primera parte de una ecuación diferencial de tipo o de forma exacta. Entonces, viene de un diferencial de esta forma. ¿Listo? Si además yo igualo esto a 0, pues puedo decir entonces que acá también puedo igualar a 0, pero si lo estoy poniendo en términos de mi diferencial, pues acá tendríamos, para que nos dé 0, tendríamos que tener un diferencial de una constante. Entonces, una ecuación diferencial se puede escribir de esta forma cuando es una ecuación diferencial exacta. ¿Listo? Acá lo que tenemos básicamente que es una derivada parcial con respecto a X por el diferencial de X más una derivada parcial con respecto a Y por el diferencial de Y igual a 0. ¿Listo? Entonces, esta es la forma que puede tomar una ecuación diferencial de tipo exacta. ¿Listo? ¿Qué debemos tener en cuenta? Que cuando tenemos o llegamos a una solución o queremos solucionar una ecuación de tipo de forma exacta, pues no se puede solucionar de ninguna de las dos formas que hemos visto en los videos anteriores. Es decir, que no lo podemos solucionar por separables ni usando o hallando el factor integrante. ¿Listo? Entonces, esa es la primera parte. Entonces, continuemos. Para esto, entonces, para poder solucionar los ejercicios, pues vamos a seguir unos pasos. ¿Listo? Entonces, el primer paso es ubicar o escribir mi ecuación de la forma m de xy, es decir, una función de xy por el diferencial de x más una función que vamos a llamar n, que también depende o puede depender de xy por el diferencial de y igual a 0. ¿Listo? Ese es nuestro primer paso, ubicarla de esa forma. Si vamos a lo que estábamos escribiendo hace un momento, pues ya mi ecuación está escrita de esa forma. ¿Listo? La segunda parte o el segundo paso es comprobar que efectivamente sí sea una ecuación exacta. Para hacerlo, para saber si es una ecuación exacta, debemos seguir lo que estamos diciendo ahí, que mi primera función, la primera parte de la ecuación que llamamos m, la derive parcialmente con respecto a y, y la que llamamos n, la derivo parcialmente con respecto a x. Si los dos resultados son iguales, entonces sí es una ecuación de tipo exacta. ¿Listo? Y sí la puedo solucionar a través de este método. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Presten mucha atención. Vamos a integrar parcialmente o la función m o la función n con el diferencial que lo está acompañando. Nosotros decidimos cuál de las dos usar, si m o n. ¿Cuál es la recomendación? ¿Cuál es lo que yo sugiero? Pues que usted integre la que le parezca más fácil. ¿Listo? Ojo, en algunos libros, en algunos textos ponen una fórmula. ¿Listo? La fórmula es de forma general, para siempre hacer lo mismo. ¿Listo? Esta parte que estoy explicando yo, que vamos a ver el día de hoy, es la que me parece un poco más fácil de solucionar. Luego de que hemos integrado, ojo, vamos a seguir un paso y es derivar parcialmente con respecto a la constante que determinamos e igualamos el resultado a m o a n. Esto parece ser un poco confuso, pero ahora cuando veamos el primer ejemplo, pues se van a dar cuenta que es muy sencillo. Finalmente, nuestra solución es la función f de xy igual a c. ¿Listo? Ojo, 5 pasitos para solucionarla. Algunas personas ponen 3, otros videos que quizás vean ustedes pondrán 4, pondrán 6, pero yo lo que estoy siguiendo es la ruta que a mí me parece más sencilla para solucionar cualquier ejercicio. Entonces vamos a empezar con un primer ejemplo.
El ejemplo dice que determinar si la ecuación dada es exacta. Si lo es, entonces resolverla. Entonces tenemos ahí una primera parte de la ecuación que dice 5x más 4y por el diferencial de x más 4x menos 8y al cubo por el diferencial de y igual a 0. Entonces vamos a empezar a trabajar. Entonces vamos simplemente a seguir los pasos que estábamos trabajando, ¿listo? Entonces, ¿qué dijimos? Que nuestro primer paso es ubicar la ecuación de la forma m de xy por el diferencial de x más n de xy por el diferencial de y igual a 0, ¿listo? Es decir que nuestro primer paso es poner m de x más n de y igual a 0. Generalmente ya las funciones vienen expresadas así. Si no está así, pues tenemos que intentar organizarla de esa forma, o mejor, organizarla. No intentar, sino organizarla. Entonces, ¿qué dice nuestro ejercicio? Nuestro ejercicio dice 5x más 4y por el diferencial de x más 4x menos 8y al cubo por el diferencial de y igual a 0. Entonces fíjense que aquí ya tenemos expresada nuestra ecuación como lo habíamos planteado nosotros. Esta sería la parte, como pusimos ahorita, y de x más x de y igual a 0. Listo, tenemos el diferencial de xy igual al diferencial de la constante. Así está expresada, así está escrita mi ecuación. ¿Listo? Entonces podemos expresarla así, podemos dar inicio entonces con el ejercicio. Ahora, según lo que estábamos trabajando, lo que acabamos de decir, ya está organizada. Mire, tenemos acá nuestro diferencial de x y acá también lo tenemos. Quiere decir que esta primera parte es lo que nosotros vamos a llamar m y esta segunda parte es lo que vamos a llamar n. Entonces ya tenemos organizada nuestra función de esa forma, o nuestra ecuación mejor. Ahora, ¿qué vamos a hacer? El segundo paso. Comprobar si efectivamente es exacta. Para eso, ¿qué dijimos? Vamos a encontrar la derivada parcial de m con respecto a y tiene que ser igual a la derivada parcial de n con respecto a x. ¿Listo? Acuérdense que cuando derivamos parcialmente con respecto a y, por ejemplo, la x queda como una constante, y cuando derivamos parcialmente con respecto a x, la y funciona como una constante. Entonces, si derivamos parcialmente m con respecto a y, ¿qué tenemos? 5x es una constante, esa derivada sería 0. Y la derivada con respecto a 4y con respecto a y, pues será 4. Y eso va a ser igual, o tiene que ser igual a la derivada parcial de este término ahora con respecto a x. Entonces, derivando parcialmente 4x con respecto a x nos daría 4, y la derivada parcial de 8y al cubo con respecto a x sería 0 porque es una constante. Como efectivamente los dos términos son iguales, entonces sí son exactas y podemos continuar con nuestro ejercicio. ¿Listo? ¿Cuál es el tercer paso? El tercer paso, dijimos, era integrar. Entonces vamos a integrar. ¿Pero qué debemos integrar? Entonces les decía yo hace un momento. El tercer paso es integrar. Si usted tiene esto, fíjense cuál de los dos términos a usted le parece más fácil. Mire, este tiene 8y al cubo y este tiene los dos lineales. Por lo tanto, a mí me parece que este término es más fácil. Si a usted le parece que este es más fácil, también lo puede solucionar así y no va a pasar nada. Tiene que dar el mismo resultado. Pero como yo quiero trabajar con este, pues entonces vamos a decir que tengo 5x más 4y con mi diferencial. ¿Listo? Ojo, esta es una integral parcial también. ¿Listo? ¿Qué quiere decir integral parcial? Pues que vamos a integrar con respecto a x, pero que también están involucradas otras variables, como en este caso la y. Entonces vamos a integrar. Entonces vamos a integrar acá esta parte. Entonces 5x, integrándolo con respecto a x, pues ¿qué vamos a obtener? 5x al cuadrado y todo esto sobre 2. Más, todo esto es una constante. ¿Listo? La integral de una constante con respecto a x, ¿cuál va a ser? Pues la constante acompañada por la variable, es decir que en este caso será más 4xy, organizándolo de una vez, ¿listo? Más, ojo, la constante, como esto es una integral,
que no posee límites, pues tenemos que poner la constante. Sin embargo, ojo, por favor, acá es donde quiero que atiendan muy bien. Mi constante, como estamos derivando parcialmente, mi constante no es una constante c. Mi constante es la constante o es una función que depende de mi variable constante. ¿Listo? Es decir, como integré con respecto a x, mi constante es con respecto a y. Entonces acá vamos a poner una función que vamos a llamar nosotros g de y. ¿Listo? Ya tenemos esta parte. Ese sería nuestro tercer paso. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa? Pues que tenemos que encontrar cuál es el valor de g de y. Para eso, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a derivar parcialmente esto con respecto a la variable que tenemos acá. Es decir, que si en el paso anterior no hubiera escogido yo esto, sino esto, hubiésemos tenido acá un g de x y hubiésemos tenido que derivar no con respecto a y, como lo vamos a hacer en este caso, sino con respecto a x. ¿Listo? Entonces, para que por favor lo tengan muy presentes ahí a la hora de solucionar sus ejercicios. Entonces, el cuarto paso va a ser tomar esto y derivarlo parcialmente con respecto, ojo, con respecto a la variable que tengo acá. En este caso, la variable es y. Entonces, derivada parcial de 5x al cuadrado sobre 2 con respecto a y, pues esto funciona como una constante, la derivada parcial sería 0. Entonces acá si quieren lo ponen para que lo tengan ahí presentes, que este 0 sale de derivar parcialmente esto, más, ojo, más la derivada parcial de este término con respecto a y. Entonces la derivada sería 4x más la derivada parcial de g de g de y parcialmente pues sería g' de y. ¿Listo? Y esto, bueno, acá no lo igualamos, pero esto tiene que estar igualado a f de xy. ¿Listo? ¿Cómo lo hicimos parcialmente? Pues esto va a estar acá igualado a la función que tenemos acá. Acuérdense que dijimos al principio que este término era nuestro f de x y este término era nuestro f de y. Como estábamos derivando parcialmente con respecto a y, pues acá esto va a estar igualado a f de y. ¿Listo? ¿Quién es f de y? Este término que tenemos acá. Entonces vamos a igualar nuestro 4x más g' de y igual a f de y. En este caso f de y es 4x menos 8 y al cubo. ¿Listo? ¿Cuál es la idea? Necesitamos encontrar este g de y. ¿Listo? Y estamos siguiendo los pasos para poder encontrarlo. Entonces, fíjense que este 4x, si lo paso a este lado, pues se restaría o se cancelaría con esto. ¿Qué nos quedó acá? Ojo, nos quedó que g' de y es igual a menos 8 y al cubo. ¿Listo? Y ahora, si yo quiero encontrar este g de y, pues entonces uso, digamos que la función inversa. ¿Qué es la función inversa? Si acá está derivando, pues entonces necesitamos encontrar la integral. Entonces acá integramos e integramos con respecto a y. La regla que dice, pues que si yo tengo una derivada y una integral, pues estas dos se cancelan. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Vamos a ponerlo por acá. Que g de y va a ser igual a ¿quién? A la integral de esto con respecto a y. ¿Listo? A ese diferencial. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Ojo, menos 8y a la 4 sobre 4. Como es una integral que no tiene límites, pues en este caso sí le vamos a poner más c. ¿Listo? ¿Qué nos va a quedar entonces? Que esto va a ser igual acá simplificando o dividiendo a menos 2y a la 4 más c. Y entonces de esta forma hemos encontrado el valor de y. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues reemplazarlo acá en esta ecuación. Permítanme, voy a borrar acá un poco para liberar espacio de cosas que ya no necesitemos. ¿Listo? Entonces vamos a poner a borrar esto por acá. Y entonces vamos a escribir ¿qué? Acá 5x al cuadrado sobre 2 más 4xy más g de y. Pero g de y es lo que acabamos de encontrar, que en este caso es menos 2y a la 4 más c. ¿Listo? Y el último paso, que es el paso número 5, que nos dice, ojo, todo esto que acabamos de encontrar
es nuestra función f de xy. ¿Listo? ¿Qué dice el último paso? El último paso simplemente nos dice que f de xy hay que igualarlo a la constante. ¿Para qué? Para reescribirlo como lo teníamos nosotros al principio. ¿Qué quiere decir eso? Simplemente que esto que está acá exactamente igual 5 medios de x al cuadrado más 4xy menos 2y a la 4 más c lo igualamos a una constante, vamos a llamarlo una constante 1. ¿Listo? ¿Qué hago? Simplemente esta constante que está sumando la paso a restar. Y acuérdense que dos constantes sumadas o restadas pues da como resultado otra constante. Entonces acá tendríamos que 5 medios de x al cuadrado más 4xy más 4xy menos 2y a la 4 será igual a la constante. Es decir, queridos estudiantes, que si derivamos parcialmente esta función, primero con respecto a x y luego con respecto a y, o al revés, no hay ninguna importancia en el orden, vamos a obtener como resultado esta función que tenemos acá. ¿Listo? Entonces, si usted deriva primero con respecto a x, mire, derivada de esto con respecto a x, 5 medios de x al cuadrado derivado con respecto a x. Entonces bajamos el 2, se cancela el 2 y nos quedaría 5x, que es el primer término que tengo acá. Más, si derivo parcialmente esto con respecto a x, pues la derivada con respecto a x de x es 1, nos quedaría 4y, que es el término que tenemos acá. ¿Listo? Y la derivada de este término con respecto a x sería 0. No aparece ahí. Más, ahora, esto, ¿de dónde sale? De derivar parcialmente esta función con respecto a y. Si derivamos parcialmente con respecto a y, este primer término, como únicamente depende de x, es una constante, sería 0. Más, derivada parcial de 4xy con respecto a y sería 4x, que es el término que tengo acá. Menos, derivada parcial de 2y a la 4 con respecto a y sería 2 por 4, 8, le resto 1 al exponente que nos daría menos 8x al cubo. Y si derivo parcialmente al lado contrario, o al lado que está después del igual, pues nos daría 0. ¿Listo? Entonces hemos solucionado nuestro primer ejercicio. Quizás fue un poco confuso, vamos a resolver un segundo ejercicio que tiene un poquito más de dificultad. ¿Listo? Entonces, ojo con lo que dice nuestro ejercicio. Segundo ejercicio. ¿Listo? Segundo ejercicio. ¿Qué dice el ejercicio? Entonces dice, determinar si la ecuación dada es exacta, si lo es resolverla. ¿Listo? Ojo a cómo está escrito el ejercicio para que... ¿o qué dice el ejercicio? Mire, seno de y menos y seno de x por el diferencial de x más coseno de x más x coseno de y menos y por el diferencial de y es igual a 0. Entonces primero lo que debemos hacer es identificar, analizar, observar si efectivamente esa ecuación que está ahí es una ecuación diferencial que se puede resolver o que es una ecuación exacta. ¿Listo? Acuérdense, ojo, que estas ecuaciones vamos a resolverlas por este método porque no se pueden resolver por separables ni hallando el factor integrante. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos dice nuestro ejercicio? Miren, nos dice que seno de y menos y seno de x por el diferencial de x más coseno de x más x coseno de y menos y por el diferencial de y es igual a 0. ¿Listo? Entonces, acuérdense que ya el ejercicio, ya lo que tenemos ahí, está escrito o está organizado. Ya este primer término que tenemos acá, que acompaña mi diferencial de x, es lo que llamamos m, y este segundo término es lo que llamamos n. ¿Listo? Entonces, vamos a encontrar o a verificar si efectivamente es o no es exacta. Acuérdense que para verificarlo, que es nuestro segundo paso, hacemos derivada parcial de m con respecto a y, tiene que ser igual a la derivada parcial de n con respecto a x. ¿Listo? En este caso, entonces, si derivamos parcialmente este primer término con respecto a y, ¿qué tendríamos? La derivada de seno de y con respecto de y sería coseno de y, menos la derivada parcial de y es 1. Acá, como esto depende
de x sería una constante y entonces sería seno de x. Tendría que ser igual a ¿quién? A derivada parcialmente este término n, pero ahora con respecto a x. Entonces, vamos a hacerlo. La derivada parcial coseno de x derivado con respecto de x sería menos seno de x. ¿Listo? La derivada parcial de x con respecto a x es 1 y esto funciona como una constante, entonces más coseno de y. Y la derivada de y con respecto a x sería 0. Entonces, fíjense que aunque este seno, coseno menos seno más coseno, aunque están en diferente orden, lo que importa es que tengan las mismas variables, en este caso menos seno de x, coseno de y más coseno de y. Es decir que estas sí son exactas, o que esta ecuación sí es exacta. ¿Listo? Vamos a continuar ahora con nuestro tercer paso. ¿Qué dice el tercer paso? Integremos. Acuérdense, ustedes deciden qué integran, la que les parezca más fácil. 1, 2 y 3 términos. 1 y 2 términos. Vuelvo y repito, a mí me parece más fácil esta porque tiene 2 términos. Si a usted le parece más fácil esa, también lo puede trabajar. ¿Listo? Entonces tenemos acá 2 términos. Vamos a integrar parcialmente, ojo, integrar parcialmente ese segundo, bueno, este primer término más bien, que dice seno de y menos y seno de x con el diferencial de x. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que vamos a integrar parcialmente con respecto a x. ¿Qué vamos a obtener? Ojo, derivada parcial de seno de y con respecto a x sería x seno de y. Acuérdense que como esto está en términos de y, es una constante. Menos integral parcialmente de seno de x con respecto a y. Entonces, la integral de seno es menos coseno, pero como acá hay un menos, quedaría más la misma constante que sería y por el coseno de x. ¿Listo? Más, acuérdense que como esta integral no tiene límites de integración, ¿listo? Le ponemos la constante, pero que en este caso la constante es la variable que está funcionando como constante. Como estoy derivando con respecto, integrando con respecto a x, mi variable constante es la y. Entonces acá le ponemos más g de y. Y esta va a ser mi función f de xy. ¿Listo? Ahora, ¿qué hacemos? Vamos a derivar. ¿Para qué derivamos? Para encontrar quién es g. ¿Listo? Entonces, primero derivamos parcialmente. Entonces, derivada parcial con respecto a esta variable, acuérdense, a esta variable con respecto a y, ¿qué sería? Entonces, la derivada parcial de x seno de y con respecto a x sería x coseno de y. Más la derivada parcial de y coseno de x con respecto a y, la derivada parcial de y es 1 y la derivada de coseno de x quedaría como una constante, nos quedaría coseno de x. Más, ojo, acuérdense, la derivada parcial de g con respecto a y, pues sería g' de y. ¿Listo? ¿Y a quién igualamos esto? Acuérdense, al término que tiene este diferencial. Como estamos teniendo acá y, el término que acompaña el diferencial de y, es decir, en este caso a n. Acuérdense que todo esto es lo que dijimos por allá al principio, que era f de y. Entonces vamos a igualarlo acá a coseno de x más x coseno de y menos y. ¿Listo? Ahora, fijémonos que si pasamos este coseno de x al otro lado, se me cancela con el coseno que tenemos acá. Entonces, estos dos cosenos se cancelan. Y acá tengo x coseno de y x coseno de y que también se cancelan. Ahí está la clave. Si los términos empiezan a cancelar es porque van por buen camino. ¿Listo? ¿Qué nos quedó entonces? Ojo, que g' de y es igual a menos y. Y ahora vamos a integrar. ¿Para qué integramos? Porque yo no necesito g' de y. Yo necesito g de y. ¿Listo? Entonces integramos a ambos lados. ¿Y qué obtenemos? Ojo, que g de y va a ser igual a ¿quién? A menos y al cuadrado sobre 2, acá con respecto a y, más una constante. ¿Listo? Entonces, vamos ahí. ¿Qué hacemos ahora? Vamos a borrar para liberar espacio. ¿Listo? Lo que no necesitemos, esto no lo necesitamos, esto ya tampoco lo necesitamos, necesitamos esta parte. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Ojo,
que x seno de y más y coseno de x más g de y, que es lo que acabamos de encontrar, menos y al cuadrado sobre 2 más c, es igual a mi función f de xy, que es lo que tenemos acá, ¿listo? Y finalmente hacemos el paso número 5, y el paso número 5 es el más sencillo de todos, ¿no? Simplemente decimos que f de xy va a ser igualada a mi constante, ¿listo? Y entonces, ¿qué decimos? Pues que x seno de y más y coseno de x menos y al cuadrado sobre 2 más c va a ser igual a una constante 1, ¿listo? Simplemente le pongo constante 1 porque algunos pueden decir que si también lo llamo constante, entonces esta constante que está sumando, si la paso al otro lado a restar, entonces se cancelan, y no es así. Simplemente una constante más otra constante o menos una constante da otra constante, perdón. Entonces acá, x seno de y más y coseno de x menos y al cuadrado sobre 2 es igual a la constante, y con esto hemos dado solución entonces a la función que al reemplazarla en esta ecuación diferencial pues da igual a 0. ¿Listo? Entonces espero que les haya gustado el video, que lo hayan entendido. Si les gustó y lo entendieron, regálenme un like, un comentario positivo, suscríbanse a mi canal. Nos vemos en la siguiente clase. Recuerden, sean felices.